Muchos piensan que para progresar en la vida deben estar atentos a lo que los demás opinan, compararse constantemente y buscar validación externa. Creen que su valor depende del juicio ajeno, de encajar en expectativas impuestas, de vivir bajo normas que nunca eligieron. Pero esa es una de las mentiras más destructivas de esta era. Yo, Brian Tracy, descubrí que la verdadera libertad y el éxito genuino comienzan cuando uno deja de mirar hacia afuera y dirige toda su atención hacia su propio crecimiento. No en lo que otros hacen ni en lo que comentan, sino en lo que usted edifica cada día con constancia y enfoque. Porque mientras su energía esté puesta en los demás, jamás tendrá fuerza suficiente para elevar su propia vida. En cambio, cuando concentra su atención en su desarrollo personal, en sus metas y en su carácter, despierta un poder interior que nadie puede quitarle. Puede parecer difícil dejar de pensar en los demás, sí, pero lo que obtiene a cambio es autenticidad, libertad y dirección hacia lo que realmente importa, su propio destino. El primer paso para enfocarse en usted mismo y dejar de vivir condicionado por otros es reconocer que la comparación continua es una trampa mental que destruye cualquier posibilidad de grandeza. Desde niños se nos enseña a mirar de lado. ¿Qué tiene el vecino? ¿Cómo viste aquel? ¿Qué logró mi compañero? ¿Cuánto gana mi colega? Esa costumbre de medir nuestro valor según los demás es la razón por la cual millones de personas nunca alcanzan su máximo potencial. Porque en lugar de construir su propio camino, gastan su energía observando el de los otros. Y lo más triste es que esa comparación no termina nunca. Siempre habrá alguien más joven, más fuerte, más rico o con más oportunidades. Mientras viva atrapado en esa competencia invisible, jamás encontrará paz ni claridad para crecer. Enfocarse en usted mismo significa romper esa cadena de comparación y mirar hacia su interior. Pregúntese, ¿qué puedo mejorar hoy respecto a ayer? ¿Qué disciplina debo fortalecer? ¿Qué hábito necesito eliminar? La única competencia real es con usted mismo. La única medida válida es su progreso personal. Si hoy es más constante que ayer, si este año avanza más que el anterior, si se aproxima a su propósito, entonces está ganando. La opinión ajena deja de tener peso cuando comprende que su único parámetro real es su propia evolución. Esto no quiere decir que deba ignorar al mundo ni despreciar a los demás. Significa simplemente dejar de vivir para ellos. Ya no necesita aprobación ni reconocimiento externo para sentirse suficiente. Aquí hay una verdad que muchos no quieren aceptar. Las personas están demasiado ocupadas con sus propios problemas para pensar tanto en usted como imagina. La mayoría vive atrapada en sus inseguridades, sus temores y sus luchas internas. Sin embargo, muchos desperdician años intentando agradar a un público que ni siquiera los observa con atención. Enfocarse en usted mismo lo libera de esa carga. Lo convierte en alguien que no necesita ser visto para avanzar, porque sabe con claridad hacia dónde va. Cuando se centra en usted, comprende que su tiempo es su recurso más valioso. Y aquí aparece otro principio fundamental. Cada minuto que dedica a criticar, observar o envidiar a otros, es un minuto que le roba a su propio progreso. El hombre disciplinado asume el costo de apartarse de comparaciones innecesarias y enfoca toda su energía en lo que realmente puede controlar, sus hábitos, pensamientos y decisiones. Esa inversión se multiplica porque mientras la mayoría se pierde en distracciones, usted avanza con firmeza paso a paso. No espere que otros lo aprueben para validarse. No viva dependiendo del reflejo de la opinión ajena. La vida es demasiado corta para explicar cada elección, justificar cada movimiento o pedir permiso para ser quien realmente desea ser. Enfocarse en usted mismo no es egoísmo, es responsabilidad, porque nadie más asumirá sus fracasos, ni construirá sus sueños, ni pagará sus cuentas. La carga es suya, pero también la gloria del logro. Grábelo con total claridad. El hombre que se compara siempre pierde, porque mide su vida con reglas que no le pertenecen. El que se enfoca en sí mismo siempre gana, porque no busca superar a otros, sino superarse a sí mismo. Esa es la primera lección de una vida enfocada. Dejar de mirar hacia afuera y descubrir que la única dirección que importa es hacia adentro, hacia su propósito y su disciplina. Ese es el inicio del verdadero poder. El segundo paso para centrarse en usted es comprender que la opinión ajena no debe tener dominio sobre su destino. La mayoría vive paralizada por el miedo a ser juzgada. ¿Qué pensarán si fracaso? ¿Qué dirán si me equivoco? ¿Qué opinarán si me atrevo a intentarlo? Ese miedo invisible es una prisión emocional. Y lo más curioso es que esas voces que tanto teme son pasajeras. Hoy lo critican, mañana lo olvidan y pasado estarán juzgando a alguien más.
Sin embargo, muchos sacrifican sueños, energía e incluso identidad por temor a una crítica que no tiene peso real. Enfocarse en usted mismo significa aprender a silenciar esas voces externas, no porque desaparezcan, sino porque dejan de influir en su camino. Cada vez que deba tomar una decisión importante, pregúntese, ¿esto me acerca a mi propósito o lo hago para agradar a alguien más? Si es lo segundo, está traicionándose. Este precio es alto porque implica decepcionar a algunos, alejarse de otros y soportar comentarios negativos. Pero cada vez que elige obedecer su visión en lugar de las críticas, fortalece su carácter y se vuelve más libre. Enfocarse en sí mismo también exige renunciar a la necesidad de aprobación. Vivimos en tiempos donde el valor de las personas parece medirse en me gusta, seguidores o aplausos públicos. Pero nada de eso garantiza éxito verdadero. La validación externa es volátil, cambiante, frágil. Hoy lo aplauden, mañana lo ignoran. Quien se enfoca en sí mismo renuncia a esa adicción. Sustituye la necesidad de reconocimiento por la satisfacción de cumplir con su disciplina diaria. Cambia el deseo de aplausos por la recompensa silenciosa de avanzar cada día hacia su meta. Esa renuncia cuesta, porque todos quieren sentirse aceptados, pero es el único camino hacia una fortaleza interior que no depende de nadie más. También debe aceptar que muchas de sus decisiones no serán comprendidas. Cuando decida levantarse temprano, trabajar más duro, ahorrar mientras otros gastan, o invertir cuando los demás se distraen, encontrará miradas extrañas e incluso burlas. Muchos no entienden a quien decide vivir con propósito porque ellos mismos nunca lo intentaron. Y aquí está la clave. No necesita que lo entiendan, necesita que lo respeten. Y el respeto llega después de los resultados. Primero lo criticarán, luego le preguntarán cómo lo logró. Y ese es el precio justo que todo hombre debe aceptar pagar. Recuerde, su vida no pertenece a las opiniones ajenas, le pertenece a usted. El día que entienda que nadie cargará con sus fracasos, ni celebrará sinceramente sus victorias, ni caminará su camino, sentirá una libertad inmensa. Enfocarse en usted significa comprender que su voz interior debe ser más fuerte que cualquier ruido externo. Y cuando alcanza ese punto, cuando camina con convicción a pesar de las críticas, se convierte en alguien imposible de detener. El tercer paso para enfocarse en sí mismo es entender que su tiempo es el recurso más valioso que posee y también el que más fácilmente se desperdicia al vivir complaciendo a otros. La mayoría dedica horas, días e incluso años a actividades que no lo acercan a sus metas. Aceptan compromisos que no desean, dicen sí a invitaciones innecesarias, gastan energía en discusiones sin sentido. El resultado, una vida ocupada pero vacía de propósito. El éxito no llega a quien dispersa su tiempo buscando agradar a todos. El éxito llega a quien se enfoca en lo esencial, a quien protege cada minuto como si fuera oro. Eso implica dominar el arte de decir no con firmeza y sin culpa. Cada vez que dice sí a algo que no le aporta, le está diciendo no a su propia vida. Y esta es una de las decisiones más difíciles porque muchos temen parecer egoístas o distantes. Pero aquí está la realidad, enfocarse en usted no es egoísmo, es respeto por su propósito. Si su meta es grande, no puede darse el lujo de desperdiciar su tiempo en lo irrelevante. Este precio incomoda al principio, pero libera cuando comprende que cada no a lo innecesario es un sí a lo que de verdad importa. Otro punto fundamental es organizar su vida según prioridades claras. El hombre común confunde actividad con productividad. Trabaja sin parar, se mueve de lado a otro, se siente cansado, pero no avanza. El que se enfoca en sí mismo paga el precio de planificar, de establecer metas, de estructurar sus días alrededor de lo esencial. Esa disciplina puede no parecer atractiva, pero marca la diferencia entre años desperdiciados y una vida de logros reales. Cada hora dedicada a lo prioritario es un paso firme hacia su propósito. El éxito también exige renunciar a la distracción constante. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones vacías o los entretenimientos superficiales son tentaciones permanentes que consumen tiempo y energía. Enfocarse en usted implica pagar con renuncias, dejar de revisar lo que no aporta, apagar lo que dispersa y entrenar su mente para concentrarse en lo que lo fortalece. Esto requiere dominio personal, pero es el filtro que separa a quienes avanzan de quienes se quedan estancados en la mediocridad. Finalmente, enfocarse en sí mismo también significa proteger su energía con la misma seriedad con la que cuida su dinero. No puede regalarla a cualquiera ni desperdiciarla en entornos negativos o personas que lo drenan. Invertir en rodearse solo de lo que lo impulsa es fundamental. Puede perder amistades o alejarse de ciertos círculos, pero lo que gana a cambio es enfoque, claridad y fuerza para seguir creciendo.
Recuerde, su tiempo y su energía son la moneda con la que compra su futuro. Si los gasta tratando de agradar a los demás, no quedará nada para usted. Si los invierte en su propósito, obtendrá una vida que pocos llegarán a conocer. Enfocarse únicamente en usted no es aislarse del mundo, es construir la base sólida desde la cual podrá conquistarlo. Muchos hombres esperan que las circunstancias mejoren, que la suerte se presente, o que alguien más les abra las puertas. Viven creyendo que alguien llegará a impulsarlos o a rescatarlos. Pero la verdad es que su avance depende únicamente de cuánto esfuerzo y dedicación ponga en sí mismo. El hombre que centra su atención en su desarrollo paga el precio de estudiar cuando otros se distraen, de fortalecer su cuerpo cuando otros ceden ante la comodidad, y de entrenar su mente mientras otros la llenan de distracción. Cada día que dedica a mejorar está colocando ladrillos invisibles en la edificación de una vida excepcional. Esto requiere disciplina en el aprendizaje. El hombre promedio deja de aprender al terminar la escuela o la universidad, piensa que ya domina lo suficiente. En cambio, quien se enfoca en su progreso, paga con humildad y constancia. Sabe que el aprendizaje nunca termina, que siempre hay algo por perfeccionar, una idea por descubrir o una lección por aplicar. Lee, escucha a mentores, observa a quienes ya han avanzado. Esa actitud lo separa automáticamente del resto, porque mientras unos se estancan, él sigue evolucionando. Otro precio inevitable es dejar atrás la necesidad de reconocimiento rápido mientras crece en silencio. El verdadero crecimiento no es llamativo ni inmediato. Es silencioso, a veces monótono y muchas veces solitario. Enfocarse en usted implica invertir horas que nadie celebrará, en las que nadie notará su progreso. Pero esas horas son las que lo transforman. Lo que hoy parece pasar desapercibido será la base de lo que mañana será imposible ignorar. También significa formar hábitos que lo fortalezcan incluso cuando no tenga ganas. Levantarse temprano, organizar su rutina, alimentarse con equilibrio, ejercitar su cuerpo y dominar sus pensamientos. Estos hábitos cuestan, porque la comodidad siempre ofrece el camino fácil, pero cada vez que los cumple demuestra respeto por sí mismo y compromiso con su desarrollo. Quiero aprovechar este momento para recordarle algo importante. Si este mensaje le está llegando, suscríbase a este canal. Aquí encontrará más herramientas para fortalecer su mentalidad y su disciplina, porque centrarse en su propio crecimiento es la base de cualquier éxito genuino. Y quiero dejarle una pregunta para que la responda en los comentarios. ¿Qué hábitos considera que necesita desarrollar para enfocarse realmente en su evolución personal? Esa respuesta puede marcar el inicio de un nuevo compromiso con usted mismo. Recuerde, concentrarse en su crecimiento no es un lujo, es una obligación. Su futuro dependerá de cuánto se prepare hoy. Si dedica cada jornada a fortalecerse, llegará a lugares que la mayoría jamás conocerá. Porque mientras otros se agotan mirando lo que hacen los demás, usted estará invirtiendo en el único proyecto que nunca falla: convertirse en su mejor versión. El quinto paso para enfocarse solo en usted es comprender que su valor no se mide por lo que consigue, sino por lo que construye en su interior. Muchos piensan que enfocarse en uno mismo es acumular dinero, fama o reconocimiento, pero eso es un error. El verdadero enfoque no se trata de acumular cosas externas, sino de fortalecerse por dentro. El auténtico éxito empieza en la identidad, no en la apariencia. Si no se respeta, si no cumple su palabra o no forma carácter, todo lo que alcance se desmoronará. Pero cuando cultiva la disciplina, la integridad y la fortaleza interior, todo lo demás llega como... Muchos hombres viven atados a la necesidad de sentirse aceptados o valorados por otros. Su estado de ánimo depende de cómo los traten o de cuánto los reconozcan. Esa dependencia los debilita. El hombre enfocado paga con independencia, aprende a validarse, a reconocer sus logros aunque nadie los note y a respetarse sin buscar aprobación. Esa independencia emocional no solo lo fortalece, también lo vuelve más estable y confiable porque proyecta seguridad en sí mismo. Otro costo necesario es dejar atrás las comparaciones sociales o económicas. Siempre habrá alguien que gane más, que tenga más lujos o parezca más exitoso. Si se deja llevar por eso, vivirá frustrado. Enfocarse en usted significa entender que su camino es único y que la única riqueza real es la que construye con propósito y constancia. Claro que el dinero importa, pero solo como herramienta, no como medida de su valor. El hombre que se enfoca en sí mismo mide su crecimiento comparándose solo con su versión anterior. También debe aprender a establecer límites claros con quienes intenten manipularlo o desviarlo de su camino.
Las personas probarán hasta dónde pueden llegar con usted. Algunos intentarán aprovecharse de su tiempo, de su energía o de sus recursos. El hombre que no tiene enfoque se deja arrastrar, dice sí a todo y termina agotado. El que se respeta traza límites firmes, sabe cuándo decir no, cuándo alejarse y cuándo proteger su paz. Y aunque esos límites lo alejen de ciertas personas, lo acercarán a quienes realmente lo valoran. Finalmente, este enfoque requiere construir una visión tan sólida que se convierta en su brújula. Cuando tiene claro lo que quiere, las críticas dejan de pesar, las comparaciones pierden fuerza y la aprobación externa deja de ser necesaria. Esa claridad lo protege de la duda, lo impulsa en los días difíciles y le recuerda por qué vale la pena cada sacrificio. Recuerde, enfocarse solo en usted no es egoísmo, es el acto más elevado de respeto propio. Porque cuando se fortalece, cuando se disciplina y se respeta, todo lo que edifica es auténtico. Mientras otros vivan pendientes de lo que los rodea, usted caminará guiado por convicción, no por validación, y ese es el verdadero poder. El sexto paso para centrarse en usted es entender que la energía que entrega debe ser construida primero dentro de sí mismo. Muchos creen que su valor está en dar, en complacer, en estar siempre disponibles. Viven agotados intentando resolver los problemas de otros, cargando responsabilidades que no les corresponden y olvidando su propio crecimiento. Enfocarse en usted implica pagar el precio de priorizarse antes de querer dar, porque no puede ofrecer estabilidad si no la ha cultivado primero. Este enfoque exige dominar el arte de proteger su energía. El hombre promedio se rodea de conversaciones vacías, de ambientes negativos o de personas que consumen más de lo que aportan. Siente culpa al alejarse o temor al decir que no. Pero el hombre que se respeta elige con coraje soltar lo que le resta. Aprende a reconocer qué lugares le quitan fuerza y cuáles lo nutren. Aprende a preferir pocos vínculos valiosos antes que multitudes sin sentido. Esa disciplina no siempre es cómoda, pero es la que lo mantiene firme. Otro precio necesario es aprender a estar solo. Muchos no soportan el silencio porque no saben quiénes son sin distracciones. Necesitan ruido, compañía constante o aprobación externa. El hombre enfocado paga con la valentía de enfrentar la soledad y usarla como herramienta de crecimiento. La soledad no es vacío, es un espacio para aclarar ideas, fortalecer convicciones y escuchar la voz interior. Ese dominio lo convierte en alguien sereno, alguien que no depende de otros para sentirse completo. Enfocarse en usted también significa dirigir su atención de forma selectiva. Cada vez que observa lo que hacen los demás, deja de avanzar en lo suyo. Cada vez que dedica horas a comparaciones, pierde impulso. El hombre disciplinado entrena su mente como un láser. La fija en lo esencial y la protege de lo trivial. Esta habilidad de enfoque absoluto es uno de los recursos más valiosos del éxito y solo se logra cuando corta con la distracción externa para enfocarse en lo interno. Finalmente, debe comprender que este enfoque lo fortalece no solo por usted, sino también por quienes dependen de usted. Cuando construye primero su energía, su carácter y su disciplina, después puede aportar valor verdadero. Pero si se desgasta tratando de agradar antes de fortalecerse, terminará vacío, incapaz de sostener su vida y la de otros. Recuerde, enfocarse en usted no es aislarse del mundo, es edificarse tanto que su vida se convierta en ejemplo, no en sacrificio. Mientras muchos se agoten intentando complacer, usted estará fortalecido por haberse elegido primero. Y ese es el mayor acto de respeto personal, invertir en usted mismo para que nada ni nadie pueda derrumbarlo. El séptimo paso para enfocarse solo en usted es romper definitivamente con la necesidad de competir con otros. El hombre común vive atrapado en una carrera invisible. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene el mejor auto? ¿Quién logró más rápido? Esa competencia nunca termina y solo deja vacío, porque siempre habrá alguien más adelante. Esa mentalidad convierte la vida en una persecución sin sentido. El hombre enfocado paga con renunciar a esa carrera absurda. Cambia la comparación externa por la superación interna. No busca ser mejor que otros, sino mejor que su versión anterior. En ese cambio encuentra libertad. Este precio implica aprender a medir su éxito con sus propios parámetros. La mayoría define el éxito por lo que dicta la sociedad, cierto salario, posición o reconocimiento. Pero esos estándares ajenos son cadenas disfrazadas de metas. El hombre que se respeta establece su propio parámetro. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando hacia mis metas? ¿Estoy viviendo con propósito? Si las respuestas son afirmativas, nada más importa, porque su vida ya tiene dirección.
Esa independencia frente a los estándares externos tiene un costo alto porque requiere valentía para salirse del molde, pero también es lo que lo convierte en un hombre auténtico. Otro aspecto esencial es aprender a celebrar sus logros sin compararlos con los de nadie más. Esa forma de pensar frena cualquier avance. Centrarse en uno mismo significa valorar cada progreso, por pequeño que parezca, incluso si nadie más lo nota. Cada paso hacia adelante, cada hábito que mantiene, cada día que no se rinde es una auténtica victoria. Celebrarlo alimenta su motivación para continuar. También debe aceptar el costo de dejar de intentar demostrar su valor todo el tiempo. Muchos viven queriendo impresionar, convencer o mostrarse. Pero esa necesidad constante de aprobación refleja inseguridad. La persona que se enfoca en sí misma no busca probar nada, sus resultados hablan por sí solos. Vive por su propósito, no por los aplausos. Esa serenidad confunde a los demás, porque en una sociedad obsesionada con la validación externa, quien no la necesita termina siendo respetado y admirado. Por último, concentrarse en uno mismo implica soportar la incomodidad de ser diferente. Cuando deje de competir, de buscar aprobación o de seguir el ritmo de otros, probablemente sea señalado como extraño y ese es el precio que muchos no están dispuestos a pagar. Sin embargo, ser diferente es precisamente lo que abre las puertas a una vida fuera de lo común. La mediocridad siempre es mayoría, la excelencia, minoría. Recuerde, no tiene que correr la carrera de nadie más. Su único competidor es usted mismo. Cuando deje de medirse con los demás y empiece a superarse cada día, descubrirá una fuerza que lo distinguirá del promedio. Esa fortaleza, nacida de su autenticidad, lo convertirá en alguien imposible de ignorar. El octavo paso para enfocarse en usted consiste en liberarse del peso de las expectativas ajenas. Muchas veces no son las críticas abiertas las que lo frenan, sino la presión silenciosa de lo que se supone que debería hacer según otros, familia, amistades, sociedad. Todos parecen tener una opinión sobre cómo debe vivir, qué profesión seguir, cuándo casarse, cuánto ganar, qué metas buscar. La mayoría se deja dominar por esas expectativas por temor a decepcionar. Pero quien se enfoca en sí mismo prefiere decepcionar a otros antes que traicionarse a sí mismo. Ese precio puede ser alto porque implica aceptar que no podrá cumplir con todo lo que otros esperan. Sin embargo, también es liberador porque le permite vivir su propia verdad. Este camino requiere tener un propósito claro. Si no sabe hacia dónde va, cualquier opinión externa podrá desviarlo. La falta de dirección es el terreno perfecto para que otros lo controlen. La persona disciplinada paga con horas de reflexión, con preguntas difíciles y con honestidad total para definir qué desea realmente. Y cuando su visión se vuelve nítida, ninguna voz externa puede confundirlo. Puede escuchar consejos, pero no se somete a ellos. Puede recibir opiniones, pero siempre filtra lo que escucha según su propósito. Otro precio inevitable es aprender a convivir con el juicio constante. No importa lo que haga, siempre habrá alguien que lo critique. Si trabaja mucho dirán que es obsesivo. Si descansa, que es perezoso. Si prospera, que tuvo suerte. Si falla, que no fue capaz. No hay salida dentro de la mente de los demás. Quien se centra en sí mismo paga el precio de aceptar que siempre será juzgado sin importar lo que haga. Y al entender eso, se libera para actuar sin miedo. También debe aceptar que vivir enfocado en uno mismo lo llevará a perder ciertas relaciones. Habrá personas que se alejen porque no soportan verlo crecer, porque su disciplina les incomoda o porque su éxito refleja lo que ellos no han hecho. Ese precio puede doler, pero es necesario. Cada persona que se va deja espacio para alguien que lo impulse, alguien que respete su camino. No tema esas partidas, agradézcalas, porque son filtros naturales que lo acercan a un entorno más fuerte. Enfocarse también implica desarrollar una independencia emocional y práctica. No puede depender de que otros lo motiven o lo guíen. Su fuerza debe surgir desde dentro. Cada vez que actúa sin esperar aprobación, cada vez que mantiene su disciplina sin apoyo, cada vez que avanza sin público, está construyendo su independencia, y aunque esa independencia tiene un costo, es la clave para volverse una persona sólida e inquebrantable. Recuerde, los demás siempre tendrán expectativas sobre usted, pero solo usted cargará con las consecuencias de sus elecciones. Cuando decide decepcionar a otros en lugar de traicionarse, cuando elige ser fiel a su propósito aun si incomoda, cuando camina sin depender de nadie, deja de ser solo enfocado y se convierte en libre. El noveno paso para enfocarse solo en usted es dominar su mente, porque nada lo aleja más de su propósito que el ruido mental. La mayoría se despierta y lo primero que hace es mirar lo que otros publican, pensar en lo que opinan o preocuparse por lo que esperan de él.
Esa mente dispersa lo vuelve prisionero invisible. No vive su vida, sino pendiente de la vida ajena. Enfocarse en sí mismo significa invertir energía en entrenar su mente, dirigir sus pensamientos hacia lo que lo fortalece y apartarlos de lo que lo distrae. Esto requiere disciplina mental firme. Cada vez que su mente empiece a compararse, a criticar o a obsesionarse con los demás, debe traerla de regreso. Recordarse que su único trabajo es construir su propio camino. Este entrenamiento no surge de inmediato, es constante, silencioso y diario. Pagar este precio implica cuidar lo que consume, lo que piensa y lo que repite, porque lo que repite se transforma en creencia, y lo que cree define su destino. Otro costo inevitable es renunciar a discusiones vacías. La persona común gasta su energía intentando tener la razón, discutiendo sobre temas que no aportan o defendiendo ideas ante quienes no quieren entender. Quien se enfoca paga con silencio y distancia, no entra en espase, disputas que no construyen. Prefiere usar esa energía para avanzar hacia sus metas. Ese autocontrol lo diferencia porque mientras otros se desgastan en lo superficial, él crece en lo esencial. Enfocarse en sí mismo también implica asumir responsabilidad total por su vida. Muchos justifican su falta de avance culpando a otros, al entorno o a las circunstancias. Esa mentalidad los mantiene atados. La persona disciplinada acepta el desafío de reconocer que todo lo que tiene o no tiene proviene de sus propias decisiones. Esa responsabilidad puede ser pesada porque elimina las excusas, pero también otorga poder porque si uno es parte del problema, también es parte de la solución. Este camino también requiere protegerse emocionalmente de las comparaciones silenciosas que debilitan la autoestima. Cada vez que se dice, no estoy al nivel, ellos ya lograron más, está saboteándose con pensamientos dañinos. Pagar el precio de enfocarse en sí mismo significa reemplazar esas ideas por un diálogo interno de disciplina y confianza. No necesita ser mejor que nadie, solo mejor que la versión de ayer. Recuerde, quien domina sus pensamientos domina su vida. Mientras su mente esté distraída por lo externo, vivirá para otros. Pero cuando la entrena para enfocarse en su propósito y crecimiento, se vuelve imparable. Ese poder mental, aunque exige sacrificio y constancia, lo coloca por encima del promedio, porque la batalla más grande no está afuera, sino dentro de su propia mente. El 10º paso para enfocarse solo en usted es entender que la vida que desea solo será posible cuando su propósito se convierta en la prioridad principal, sin importar lo que ocurra a su alrededor. Muchas personas desean avanzar, pero viven mirando al costado. Se distraen con lo que hacen los demás, se detienen ante las críticas, buscan aprobación y en ese proceso desperdician su tiempo y energía. Quien realmente se enfoca levanta una barrera invisible entre él y el ruido externo. Se convierte en alguien que camina con dirección, sin esperar seguidores, sin necesitar validación y sin distraerse. Ese nivel de concentración no es común porque requiere sacrificios que pocos están dispuestos a sostener, pero es el único camino hacia una vida extraordinaria. Este último precio implica transformar su identidad. No basta con pequeños ajustes, debe convertirse en alguien que mantenga estándares elevados de forma constante. En una persona que cumple su palabra aunque nadie lo vea, que mantiene su disciplina aunque no reciba aplausos, que elige el esfuerzo del crecimiento en lugar de la comodidad del estancamiento. Esa transformación es profunda porque requiere dejar atrás la versión anterior de sí mismo para dar paso a la mejor versión que puede llegar a ser. Y ese proceso no ocurre una sola vez, ocurre a diario, en cada decisión. También implica aceptar la soledad como parte natural del camino. Enfocarse en usted lo llevará a salir de entornos donde antes encajaba, a dejar atrás vínculos que no comparten su visión y a ser visto como distinto. Y eso puede doler. Pero precisamente en esa soledad nace la fortaleza real, donde se forja la claridad que lo distingue. La mayoría huye de esa incomodidad y por eso se queda en el mismo lugar. Quien paga el precio permanece, resiste, se fortalece y al final descubre que esa soledad no era vacío, sino el terreno donde su carácter se volvió firme. Recuerde, enfocarse en sí mismo no significa olvidarse de los demás, sino dejar de perderse en ellos. Significa que ya no mide su vida con la vara ajena, que ya no busca validación externa ni gasta energía en comparaciones inútiles. Significa tomar el control de su destino con decisión, construir en silencio y respetar su propósito por encima de todo. Ese es el precio final. Soltar la dependencia del mundo y convertirse en el creador consciente de su vida. Téngalo claro. Siempre habrá ruido, críticas y distracciones. Pero nada de eso importa cuando ha aprendido a enfocarse solo en usted, porque con esa claridad el ruido se vuelve silencio.
Las críticas se transforman en impulso y la soledad en poder. Ese es el secreto que diferencia a las personas comunes de las grandes. Las primeras viven pendientes de todos. Las segundas se concentran en sí mismas. Y son esas pocas las que pagan el precio del enfoque absoluto, las que terminan alcanzando lo que la mayoría nunca llega a experimentar.